Bueno, continuamos con Aurelio Ochoa Lencastre. Bueno, acá realmente estamos viviendo, no quería emplear la palabra psicosocial, ¿no? Pero se están tomando decisiones importantísimas, a veces parece bajo la mesa, relacionadas con el desarrollo del país. Y voy a salirme un ratito del tema del gas, ¿no? Por ejemplo, lo del aeropuerto internacional de Chinchero también es otro tema, que es otra gran mesía, en donde no se están defendiendo los intereses del Cusco y de la macrorregión sur. Se anuncia con bombos y platillos el proyecto Las Bambas, un poco para que la gente se olvide o no vea las cosas que no están ocurriendo a favor del Perú en otros sectores. Y coincidentemente, mañana se firma el convenio. Coincidentemente, el señor Daniel Saba ha salido a hacer declaraciones en varios medios y ayer en el programa de Jimena de la Quintana a hablar sobre la gran cantidad de reservas que tendría el país y desvaría, porque en unos casos habla de 30, en otros casos habla de 40 y en otros habla de 50, en fin, pero habla pues de que habrían, ¿no? Y a todo esto pues hay toda una parafernalia de los medios de comunicación más importantes del país que evidentemente defienden pues la exportación, eso está clarísimo, ¿no es cierto?, que hacen pensar que acá hay todo un andamiaje, todo un sistema para justificar y seguir justificando la exportación. Bueno, efectivamente, y yo diría, no debiéramos sesgar el asunto de los famosos psicosociales, porque adicionalmente, bueno, que es cierto todo esto que tú has señalado, sin embargo, habría que también señalar, Ricardo, algo curioso. ¿Qué tal casualidad de que estos últimos días, recordemos que tenemos de por medio todo este tema, ¿no es cierto?, del padre, que ha sido, no del sacerdote que ha sido asesinado, y vemos todas las cosas que la policía declaró en su momento, ¿no es cierto?, tratando de distraer a la gente, ¿no es cierto? Entonces, vemos varios temitas, como el caso, por ejemplo, del sueldo de los militares, o sea, varias cosas que un poco te distraen, ¿no es cierto? Entonces, hay temas que justamente pareciera que estuviésemos retornando a la época, pues, de fuga montesinista, ¿no es cierto?, para tratar de distraer sobre los problemas principales, ¿no es cierto?, del país. Entonces, de tal manera que utilizo los medios de comunicación o algunas noticias, por ejemplo, en este caso recuerda lo de Magali con relación a Paolo Guerrero, en fin, qué tal casualidad de que después de un año, ¿no es cierto?, sale una asistenta del juzgado a denunciar que por acá. Entonces toda la gente está preocupada en ese tipo de temas, distrae a la opinión pública y a la gente que más o menos está informada se le dosifica la sincronización que tú has señalado, todo coincidentemente, ¿no es cierto? Viene el presidente de Repsol, declara el presidente de Saba, de Perú Petro, que las reservas, que por acá, que por allá. Y al final vemos que todo está sincronizado, adicionalmente de una aceiteada, en este caso de mucha parafernalia publicitaria en medios, que lógicamente eso cuesta, ¿no es cierto? Y estamos viendo pues cómo nos atosigan, ¿no es cierto?, con esa información de tal manera que a la gente más o menos que no va a ver ese tema que es muy complejo, entonces la distrae con los psicosociales. Y aparte la misma campaña electoral municipal y regional lamentablemente también desvía la atención sobre estos temas tan importantes, ¿no? Que ellos, de paso, los candidatos a los gobiernos regionales poco hablan, ¿no? Bueno, efectivamente, poco hablan, o quizás no conozcan el tema, claro, pero debieran informarse, porque son temas cruciales. Pero retornando justamente a lo que tú señalabas respecto a las reservas, por ejemplo, o sea, eso es cómo se ha sincronizado de tal manera de que se han dado dispositivos recientemente, 2 decretos supremos, uno sobre las regalías, el otro sobre el lote 88, y ahora para complementar el paquete faltaba la cuestión de los recursos, vale decir de las reservas. Entonces, curiosamente, ayer y anteayer, ¿no es cierto?, hemos visto al presidente de Perú Petro haciendo pues anuncios como que estamos nadando en gas, pero lo curioso de todo es que las empresas peruanas en este momento, las industriales sobre todo, lo que no tienen es gas para poder funcionar. Hay una eléctrica que no está funcionando por falta de gas y así por el estilo. Entonces, ¿qué pasa? Decimos que hay mucho gas y sin embargo no hay la disponibilidad y otra cosa adicional, lo poco que hay se ha subastado para que pueda ser, ojo, para que pueda ser alcanzado, abastecido a partir del año 2012. Sin embargo, a toda máquina, ¿no es cierto?, tanto el gasoducto como las plantas, en este caso tanto en Malvinas, ¿no es cierto?, como que también la planta esta de Melchorita, están trabajando precisamente ¿en qué? Centradas en la exportación. Es decir, el mercado interno es simplemente secundario, ¿no es cierto? ¿Pero por qué?
porque las autoridades lo permiten, ¿no es cierto? Y solamente eso ocurre en nuestro país. Y, por ejemplo, para ver este asunto de las reservas, si me permites, claro, Ricardo, podríamos focalizar, si tuviesen la gentileza, podemos focalizar este pequeño cuadro que nos permite, la primera columna es lo que ha presentado el día de ayer sorpresivamente Perupetro y señala que tendríamos esas reservas, ¿no? Entonces 13.8, entonces hay suficiente para lo que en la columna última, ¿no es cierto?, en la tercera, entonces lo que puede apreciarse, ¿qué cosa es en la última columna? Está en amarillo lo que correspondería al proyecto de exportación y el caso de lo que sería la parte roja que correspondería a la demanda local. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros vemos el histograma del centro, esas son las reservas totales de acuerdo a una consultora contratada por el propio consorcio Camisea, es decir, Gaffney & Klein el año pasado, y que el ministerio justamente las hizo públicas. Entonces podemos apreciar, estas son escalas del propio ministerio para que veamos. Fíjense cómo el cuadro de la última columna lo que nos está señalando es qué cosa, que la demanda y con el proyecto de exportación, bueno, ya no proyecto, sino es una realidad en este momento, con la exportación estarían superando, ¿no es cierto?, a lo que las reservas que se tienen, las, digamos, certificadas. Pero tratando de justificar esa exportación, entonces acaba de darse, ¿no es cierto?, las cifras que se señalan en la primera columna. Esto ha sido dado ayer y anteayer. Entonces claramente puede verse cómo se va, ¿no es cierto?, de algún modo justificando lo injustificable con cifras gaseosas y, como señalábamos en un medio local, cifras de escritorio, reservas que simplemente pues en una jornada, digamos, en una mañana, infló las reservas como lógicamente varios medios lo han señalado. Aurelio, leer textualmente las declaraciones que haces el día de hoy al diario La República, ¿no? Tú dices, sí hay demanda insatisfecha. Aurelio Ochoa, experto en temas de hidrocarburos, explicó que esta inflada en las reservas de Camisea se evidencia con la demanda insatisfecha en el sector industrial que alcanza los 900 millones de pies cúbicos diarios. Perú Petro no es una empresa especializada en el cálculo de reservas y hablar de una cifra de 13.8 TCF es aventurado, ya que no han perforado ningún pozo exploratorio, cosa que sí hacen países vecinos en mucho mayor magnitud que nosotros. Claro, por ejemplo, es el caso de Colombia concretamente, que en los 2 últimos años, ojo, los 2 últimos años, Colombia ha perforado 169 pozos, 169 pozos los 2 últimos años, vale decir 2008-2009. ¿Y cuánto nosotros hemos perforado? 11 pozos exploratorios. Lógicamente hay un abismo, hay una distancia muy grande y así lógicamente no vamos a conseguir reservas. ¿Y la producción de gas de Colombia comparada con la del Perú es? No, ellos en este momento tienen consumiendo, ojo, fíjense el número de consumidores, tienen 5,5 millones de conexiones domiciliarias, vale decir más del 50% de la población, porque hay que multiplicar, ¿no es cierto?, 5 o 6 personas por cada conexión. Entonces, ¿qué pasa? Más de la mitad de la población en Colombia tiene gas, mientras nosotros tenemos el 0.18. ¿Y las reservas probadas de Colombia cuánto? De probadas. Y justamente las reservas probadas son la mitad de lo que tenemos, nosotros. Imagínate, es increíble. Increíble, no, realmente no, Aurelio, es excelente, es un lujo tenerte acá, porque lo que tú nos estás diciendo, pues grafica la barbaridad que estamos haciendo los peruanos, ¿no? O sea, Colombia tiene la mitad de las reservas probadas que tiene el Perú, señores, de todo el país que nos están escuchando, la mitad de las reservas probadas que tiene el Perú, pero tiene 5 millones de conexiones domiciliarias. Nosotros, ¿saben cuántas conexiones domiciliarias tenemos? 15.000. 15.000. Entonces, Dios mío. ¿Qué masificación del gas? ¿Qué hemos hecho por el mercado interno? No hemos hecho nada, no estamos haciendo prácticamente casi nada. Pero sí nos estamos preocupando, ¿no es cierto?, obsesionadamente en este caso por la exportación. ¿Cómo es posible? O sea, es una situación que seguramente vamos a tener que dar en algún momento cuenta a las generaciones futuras. ¿Qué hemos hecho en este momento? Yo quiero tu opinión también sobre un comentario de un periodista del diario Expreso, José Luis Patiño, que dice lo siguiente, ¿no? Las nuevas revelaciones sobre el potencial de gas en el Perú hechas ayer por Perú Petro, él le pone 50 TCF. O sea, también pues hay una falta de seriedad en el manejo de las cifras que alarma, ¿no? Unos dicen 50, otros 40, otros 30. Ayer Saba, en el programa de Jimena de la Quintana, dijo, conservadoramente, ahora voy a decir 30, pero en una conferencia ese mismo día más temprano dijo 40. Entonces, ¿no? Pero
Me piden que vayamos a un corte, Claro. regresamos en breve con el ingeniero Aurelio Ochoa Lencastre.